La Iglesia Pentecostal Santidad a Jesucristo tiene el honor de presentar al portavoz de la palabra de Dios, Jonathan Miguel Mendoza, con un mensaje a nuestros corazones. Aleluya. Por ello, estaré en este momento haciendo una oración para que Dios lo use de manera especial en este mensaje evangelístico, este mensaje eclesiástico que va a impactar nuestras vidas de manera positiva. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Padre Santo que moras en las alturas, exaltamos tu nombre, glorificamos el santo nombre del Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Dios, usa de manera especial a tu siervo Jonathan Miguel Mendoza. Pasa carbón encendido sobre sus labios. Trae una palabra, Señor, fresca, una palabra que ministre nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, Señor Jesús. Comienza a moldear, Señor, nuestro carácter, para que podamos, Señor, escalar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios, con Dios y con nosotros, el hermano, gloria a Dios, Jonathan Miguel Mendoza, con el mensaje, alabado sea Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada persona que está aquí, Dios le bendiga a cada hermano. Gloria a Dios. Recordamos a los vecinos, a la comunidad, que la invitación del Señor sigue abierta y la puerta de la iglesia también. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque ha motivado al hermano Wilson para que ponga esta brecha, porque esta es una brecha en este lugar, una brecha de escape. No siempre que va a acontecer algo grande, el Señor primero dice en las Escrituras que nada acontece sin primero antes revelárselo a su siervo. En los días antediluviano, iba a pasar algo grande y el Señor se lo reveló primero a su siervo Noé, o Noé, como le decimos por aquí. En este tiempo va a suceder algo aún grande y el Señor se lo está revelando a sus siervos. Y los siervos, así como Noé construyó un arca para que todo aquel que creyera en Dios, todo aquel que creyera la predicación de Noé, todo aquel que se sujetara al señorío del eterno Dios, entrara por esa arca, así y se pudiera librar de aquel diluvio espantoso. Así en estos tiempos, en estos postreros tiempos, el Señor abre las brechas para que todo aquel que se sujeta al señorío y para todo aquel que cree no sea avergonzado. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, para tener un versículo como plataforma de la reflexión bíblica que voy a hacer. Voy a leer un solo versículo que está en Juan capítulo 17, verso 17. Esta lectura del capítulo 17
del libro de Juan, es una oración que hizo Jesús horas antes de ser entregado por su Padre para hacer un sacrificio expiatorio, que era el único propicio y el único que podía libertar al hombre de la cautividad del pecado. Y orando por su discípulo, Jesús dijo: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces le voy a poner por tema a este mensaje la palabra que santifica. La palabra que santifica. Gloria a Dios. Bien, bajo la autoridad del orador voy a predicar esta palabra. No voy a orar porque la oración que se hizo anteriormente es suficiente para que Dios administre la vida de cada uno de nosotros. La palabra que santifica. Bien, en esta semana, mientras estaba en una clase de educación cívica en el colegio donde yo trabajo, donde yo laboro, conversaba a los muchachos sobre algunos puntos de valor que deben conservarse en la sociedad. Y estos puntos de valor que le hacía notar en la sociedad son valores como la integridad humana, por ejemplo, valores como la educación, la formación académica, el conocimiento. Esos valores le hacía yo énfasis delante de el auditorio de mis estudiantes. Y mientras conversaba de estos valores, muchos de los estudiantes no se detuvieron en aquellos valores que yo le hacía resaltar, y en el que más puse énfasis fue en el valor de la educación, de la formación, del conocimiento. Sin embargo, ellos insistían en que yo le dijera, más que en cualquier otra cosa, ellos insistían en que yo le dijera de qué religión era, cuál era mi profesión de fe. Yo, entendiendo la forma de pensar de ellos, no procedía a responder esa pregunta, porque primero lo hacían con la intención de tergiversar lo que estaba enseñando, y segundo, lo hacían porque lo primero lo que más querían, lo que trataban de connotar en su conducta es el punto de la religiosidad que a cada uno de ellos le han enseñado, y no el valor de la palabra. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un tema bíblico específicamente, ponemos énfasis a la palabra de Dios en una de nuestras conversaciones, las personas que nos escuchan muchas veces no le importa ni prestan atención a aquello que tú le estás diciendo de valor, aquella palabra de valor que le va a limpiar su vida, sino que ponen énfasis mayoritariamente, primordialmente, ponen énfasis al criterio religioso. Le dan valor a la palabra
dependiendo quién la esté diciendo. Es decir, según el criterio de ellos, o según lo que ellos proponían o mostraban, si yo era cristiano evangélico, me estaba poniendo loco. Si era católico de la religión o de cualquier otra religión que ellos profesaran, entonces era propenso, estaban dispuestos a escuchar la palabra. Pero lo que ellos nunca se detuvieron ni nunca escucharon fue el valor que tenía la enseñanza que le estaba dando en ese momento en la materia que le estaba impartiendo en ese momento. Educación cívica, formación humana. Generalmente, cuando nosotros salimos a la calle, se nos ha enseñado, humildemente, se nos ha enseñado a decir Dios te bendiga, a identificarnos de una u otra manera con aquella profesión de fe o aquella etiqueta de fe que generalmente llevamos. Yo he tomado una postura diferente. Yo no me identifico así. Porque el valor no está en lo que yo sea o en lo que yo profese, en qué fe profese. El valor está en lo que yo, en lo importante y en el valor que tengan las palabras que yo estoy compartiendo con cada persona. No soy yo el que tengo valor en la hora de que estoy enseñando. No es mi etiqueta religiosa o denominacional lo que tiene importancia. Cuando yo estoy hablando de la Biblia, lo que más importancia tiene es la palabra de Dios y el que le inspiró, Dios. Por eso, la palabra de Dios es la única que puede santificar a los seres humanos. Recuerdo que, aunque empecé a temprana edad a estudiar, a leer las Escrituras, hasta que yo no le puse valor a lo que leía, hasta que yo no le puse valor y empeño y entusiasmo a esa palabra que yo leía en las Escrituras, mi alma, mi mente y mi corazón no estaban santificados. No importa cuánto tú leas la palabra, no importa en qué capítulo tú la tengas abierta en tu casa, no importa cuánto tú oigas la palabra, no importa quién te predique la palabra. Si nosotros en nuestra vida no le damos importancia, no le dedicamos empeño y no ejercemos fe en esas palabras que se nos están transmitiendo, en esa palabra que se nos están instruyendo, esas palabras no tendrán cabida en mi corazón, pero mucho menos harán la función para la cual han sido escritas e inspiradas por el oráculo divino. La palabra de Dios es la verdad. Y es lo único, hermana, que nos puede santificar. Gloria a Dios. En el versículo 3 de ese mismo capítulo, Juan 17:3, el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, pero no hay forma de conocer a Dios
el Padre eterno, y no hay forma de conocer a su Hijo Jesús si no es adentrándonos en su palabra. La gente de este tiempo, la gente de esta sociedad contemporánea, se la pasa calle arriba y calle abajo. Van y vienen. La calle, cuando salimos a la calle, vemos que la calle vive amontonada de personas, de transeúntes, ya sea caminando o ya sea transitando en las vías públicas, como en un medio de transporte. Amén, hermana. Pero como dijo como profetizó el Espíritu Santo a través del profeta Nahum, que los coches andarían de arriba y para abajo como antorcha encendida. Hoy día así andan. Eso son palabras infalibles, indubitables, dice el apóstol Pedro, que Dios tiene prueba indubitable. Dios ha puesto para la gente, Dios ha puesto prueba indubitable. Por ejemplo, para los tiempos del apóstol Pedro y de los demás apóstoles, para los tiempos del siglo I, Pedro explica en sus cartas que el juicio de Dios, que el juicio que Dios había hecho en Sodoma y Gomorra y en los tiempos del diluvio, habían dejado prueba indubitable. ¿Qué es esto? Indubitable. Es una palabra poco común, pero es muy entendida. La palabra indubitable significa que no pueden dudar, es indudable. O sea, para los tiempos del apóstol Pedro y de los demás, la prueba de la ceniza de Sodoma y Gomorra estaban en ese yacimiento, estaban ahí, próximo al mar muerto, al mar muerto, el mar salado como se conoce hoy día. Estaban ahí, a la orilla del mar muerto. Habían grandes rumba de ceniza. Y Pedro dice, pero tenemos prueba indubitable del juicio de Dios. Para 1978, unos científicos, arqueólogos estadounidenses, no estadounidenses, esos llegaron después, pero en el monte Ararat, en el país que hoy se conoce como Turquía, y la aviación estaba haciendo una ruta de esa que hacen con frecuencia para supervisar, para inspeccionar. Y el radar de los aviones de la Marina de Turquía determinaron en la superficie de la tierra como una figura, como la figura de un barco gigante. Gloria a Dios. Y eso fue reportado. Y vinieron unos científicos, y fueron unos científicos estadounidenses, y fueron a inspeccionar el lugar, arqueólogos específicamente. Arqueólogos de gran relevancia para la época, los mejores que habían en Estados Unidos. Y mientras estaba la excavación,
ellos se acercaron, fueron a esa expedición arqueológica pero ellos, como eran la máxima autoridad, ellos dijeron, el gobierno turco lo había declarado como el barco de Noah, así es que ellos le dicen en turco, Noah. Los americanos dijeron, no, ese barco no tiene una placa que diga, este es el arca de Noé. Pero mientras ellos se retiraban, de repente hubo un gran terremoto y abrió la tierra la tierra donde estaba el barco de extremo a extremo, y en vez de hundirse el barco, la tierra despejó más el barco hundido. Pero como consecuencia de eso, la expedición americana fue raptada por las tropas salvajes. Duraron aproximadamente 3-4 días raptada por estas tropas turcas. Específicamente eran tropas rebeldes. Pero Dios hizo un gran milagro a favor de ellos. Ellos de manera extraña pudieron escapar. Esta noticia no salió a flote. ¿Ustedes saben por qué no salió a flote? Porque todos los gobiernos que no le interesaba, específicamente los Estados Unidos, el Vaticano, que esa noticia saliera a flote, pues inclusive los canales internacionales de noticias publicaron esta noticia, pero después el Vaticano envió una orden para que negaran que se habían equivocado, para que confesaran que se habían equivocado. Sin embargo, hoy eso es uno de los lugares turísticos que lo visitan miles y miles de gente anualmente. Pero ahí está la prueba indubitable del barco de Noé. Y de eso hablaba el apóstol Pedro. Y si nosotros entendemos como personas que buscamos al Señor y que queremos conocer al Señor, que la palabra que santifica es esta, y nos adentramos en ella y entendemos la doctrina, las enseñanzas que han sido plasmadas en ella, y la entendemos como debemos entenderla, le ponemos el empeño que debemos ponerle, la palabra de Dios no solo nos va a santificar, sino que nos vas a libertar, sino que nos vas a libertar y va a disipar toda la tiniebla que envuelve en nuestra vida desde adentro hacia nuestro interior. Gloria a Dios. Porque el mismo testimonio interno de las Sagradas Escrituras dice que la palabra de Dios es como una espada cortante de 2 filos, que penetra nuestra vida, que discierne nuestro pensamiento, que divide el alma y que purifica nuestra vida aún en lo más profundo de nuestro ser físico. Aún en los tuéstanos de los huesos seremos purificados. Gloria a Dios. Esta es la palabra que santifica. Esta es la palabra que puede limpiar a los hombres. Esta es la palabra que puede libertar al cautivo. Esta es la palabra que puede penetrar nuestra mente hasta ser plenamente convencido por el Espíritu que emana de ella.
No hay otro conocimiento. He visto catedrático universitario que la luz y el esplendor de la gloria vana de la vida que lo envuelve se han perdido en cuestiones de minutos por cosas vanas, evidentemente. Por más conocimiento que tenga el hombre, los conocimientos no pesan, y no son malos. Lo malo es cómo lo canalizamos. Por más conocimiento que tengamos los seres humanos, por más ciencia terrenal que tengamos los seres humanos, esos conocimientos no nos van a garantizar nada. Porque los conocimientos perecen junto con la mente, junto con el cuerpo. Solo inmortaliza al hombre los conocimientos que quedan plasmados en los libros. Pero eso no le garantiza a un ser humano que pueda obtener la vida eterna. Del único conocimiento que se dice que fue inspirado por el oráculo divino, por el oráculo del Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el conocimiento de la Biblia. No hay otro, podrán haber, pero no hay otro que tenga tanta certeza, que tenga tantas revelaciones cumplidas, tanta profecía evidenciada a nuestro alrededor, y no hay otro libro que dé testimonio en su propio testimonio interno que fue inspirado por Dios. Solo la Biblia. Bueno, muchos que conocen saben que muchos han escrito desde la antigüedad, desde que empezó la era ágrafa de la historia, muchos han escrito. Y según muchos, otros códigos han sido inspirados por otros dioses. Ahora, lo que sí podemos estar seguros, que aunque esos códigos o esos manuscritos hayan sido inspirados por otros dioses, lo que puedo tener seguro sobre eso es que esos dioses a lo largo de la historia no han dado la cara como lo ha dado el Dios de Israel. Como la ha dado el Dios de Israel. El Dios de Israel inspiró, motivó a que se escribiera. Y a lo largo y ancho de todo el trayecto histórico humano, ha dado testimonio de que Él ha sido quien ha inspirado esa palabra. Por eso es la única palabra que santifica. Pero como decía anteriormente, la única manera que podemos garantizar que esta palabra inspirada por Dios nos santifique, nos liberte, nos purifique y nos prepare para toda buena obra, al punto de tener un galardón que se llama vida eterna, es que nosotros nos empeñemos, nos adiestremos y como dice el libro de Josué capítulo 1 verso 8, medita en este libro de la ley día y noche, y no te aparte de él, ni a diestra ni a siniestra, y todas tus empresas
prosperarán, pues será como árbol plantado junto a corriente de agua fresca, que da su fruto a su tiempo y sus hojas nunca caen. Gloria a Dios. Entonces, es necesario, no importa, no queremos mucha gente, queremos que se llenen todas las sillas, hermano Wilson. Queremos que Dios haga milagros, pero queremos, no hay mayor milagro. Emma, Jesús dijo que en su nombre haríamos mayores proezas. Y el Talmud judío, Talmud es el canon judío formado por las enseñanzas orales que el pueblo se ha transmitido oralmente. Y en uno de sus libros, el canon judío relata algo, una enseñanza muy importante, el Talmud judío. Dice que compara el milagro del Mar Rojo con el milagro la proeza del mar, que hizo Dios en el Mar Rojo, con la proeza que hizo José cuando le huyó a la mujer de Potifar. Ellos dicen que si Dios, ellos enseñan que Dios, la única garantía, lo único que le garantizó, la causa, la razón por la que le garantizó al pueblo de Israel pasar en seco el Mar Rojo, fue el mismo hecho de que en ese momento Dios se acordara de que José salió huyendo a la tentación. Ellos dicen que no hubo mayor milagro, José hizo mayor milagro huyéndole a la tentación de la mujer de Potifar que el hecho de que Dios abriera el Mar Rojo. ¿Qué nos enseña eso? Que el mayor milagro que Dios puede hacer, el mayor milagro que nosotros podemos hacer es obedecer a Dios. No hay mayor milagro en el ser humano que ser obediente a Dios. El pueblo de Dios, empezando con los judíos y terminando con los cristianos, no han tenido mayores milagros que guardarse para el Señor. Podrán haber levantado muertos. El cristiano puede levantar muertos, puede resucitar a los muertos, puede levantar enfermos, puede poner a caminar paralíticos. Pero Jesús le dijo, pueden tumbar al diablo del aire. Pero Jesús le dijo, eso no es razón para alegrarnos. Alégrense porque vuestro nombre estén inscrito en el libro de la vida. Oiga, ese fue Jesús. Eso, o sea, que el Talmud judío, ese no es una fuente de inspiración para el cristiano. Pero Jesús está dando la misma enseñanza. O sea, no es que Dios, no es que tumben al diablo, no es que venzan al diablo, no es que levanten enfermos, no es que resuciten a los muertos. Eso es bueno. Y eso es un elemento para la fe, para aumentar la fe. Sin embargo, el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, el mayor milagro que yo puedo hacer por mi vida es garantizarme el reino de los cielos. Porque dice las Escrituras que bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué termina diciendo?
¿Qué heredarán los pobres en espíritu? ¿Qué heredarán los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué heredarán? Oye, no hay mayor proeza que esa. Hay mucha gente que van a morir siendo inválidos. Hay mucha gente que van a morir siendo lisiados. Hay mucha gente que van a morir de enfermedades. Y eso no importa. No importa que te muera porque Dios es que da la vida. No importa que usted se pudra porque Dios es que resucita a los muertos. No importa que usted no se haga rico porque Dios es dueño del oro y la plata. Lo que nos garantiza algo a nosotros es que aún siendo pobres entremos al reino de los cielos. Aún cojeando entremos al reino de los cielos. La iglesia primitiva, la espina dorsal de la iglesia primitiva era el ministerio de la palabra de Dios. Los hombres de Dios, los apóstoles de Dios, tenían un ministerio. Ellos tenían la Torá de Moisés, tenían los escritos de los apóstoles, de los profetas, tenían los libros poéticos, pero tenían un ministerio en la palabra de Dios, que era entender el misterio de Dios en Cristo. Era entender el evangelio del reino de los cielos. Era entender cómo la gente se podía salvar en Cristo. Era entender cómo debíamos santificarnos ahora que Cristo murió y que ya los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos, ya habían terminado su vigencia. La espina dorsal de la iglesia primitiva era la predicación de la resurrección de los muertos. Pablo se vio en una ocasión en la ciudad de Atenas, Grecia, en la ciudad-estado, porque Grecia era un conjunto de ciudades-estado. Y un día, en una ocasión de su predicación, de su ministerio, se vio en la ciudad de Atenas y comenzó a predicar en las calles a voz alta. Y los atenienses eran filósofos, les gustaban ir atrás del conocimiento, atrás del pensamiento, de la meditación, de la reflexión en torno a la existencia. Y se deleitaban en escuchar y en decir. Y vieron a Pablo predicando la palabra que santifica y que salva. Y lo llamaron y lo trajeron en multitud a la plaza pública llamado Areópago. Y ahí estaban los atenienses, los filósofos, los oidores, los que habladores, los que viven de cuentos, los que vivían de los ayunos públicos, porque Jesús dijo algo clave de la historia, que no debíamos hacer los ayunos como los gentiles, porque los gentiles ayunaban en las plazas públicas, pero era para ganarse sus centavitos. Mientras más días duraban, más le echaban en la canastilla. Y Jesús, eso era una práctica que los gentiles la hacían para vivir de eso, ayunar. Mientras más duraban, más le echaban dinero ahí. Y Jesús, Pablo, mientras estaba ahí, lo llamaron, le dijeron: mira, te oímos hablar en la calle y ahora nosotros queremos que tú, las autoridades de la ciudad, los senadores en aquel tiempo, y los que legislaban, los que vivían pensando y haciendo nada, o los vagos también, queremos escuchar qué es esto que tú hablas. Y Pablo comenzó a redactarle la historia de su Dios. Pablo le dijo: he visto que ustedes atenienses son muy religiosos y se dan muy religiosos. Y son tan religiosos que no se les olvida ni un solo Dios, porque tienen un altar dedicado a un Dios desconocido. Y al Dios que
que ustedes ignoran, ese Dios yo predico. Ese fue el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y siendo nosotros semejante hechura suya, ¿cómo creéis que Dios puede tener forma de cuadrúpedo, de serpiente y de simple hombre mortales? ¿Cómo pueden creer que Dios habita en templo hecho por mano humana? ¿Cómo pueden creer que Dios tenga forma tales? ¿O cómo pueden creer que Dios, siendo nosotros hechura suya, cómo pueden creer que el Dios que nos hizo es de oro, de plata o cosas semejantes? El Dios que yo predico es el Dios que ha estado desde el principio hasta el fin, que ha estado ahora. Y le sigue explicando que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de aquella ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día para juzgar el mundo con justicia, por medio de aquel varón que resucitó de entre los muertos, para testimonio de fe a todo aquel que cree. ¿Cómo podéis vosotros creer que Dios es tal cosa? Dice Pablo. Pero cuando ellos oyeron aquellas cosas irracionales, aquella cosa que estaba por encima de su filosofía, de su pensamiento limitado, aquellas cosas que sobrepasaban palabras que no santifican, aquella cosa que sobrepasaba todo entendimiento. Cuando Pablo le habló de la resurrección de los muertos, ellos no procesaron esa cosa. Cuando Pablo le habló de Jesús, ellos no procesaron eso. Dijeron, muchos se rieron, se burlaron a carcajada de Pablo. Muchos otros dijeron, te oiremos otro día, no tenemos tiempo para oír tales cosas. Pero los pocos, fueron unos cuantos, un pequeño remanente creyó y comenzó y siguió a Pablo. Y desde ese día hasta el tiempo que Pablo duró en Atenas, se congregaban todos los sábados a oír la Torá, dísela. Porque lo único que santifica al hombre es las palabras de Dios. Y para que la gente no tenga duda, Pedro dice que ninguna profecía escrita aquí es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Y anterior a esa cita que acabo de decir, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero se le dio a entender que no para sí, sino para nosotros. Oiga bien, no para ellos, sino para nosotros. Fueron destinadas estas gracias. Y en el libro de los Hebreos se completa la idea. Y en el libro de los Hebreos se completa la idea. Y dice que no queriendo Dios perfeccionarlo a ellos sin nosotros, tenía mejores cosas
preparadas. Tiene mejores cosas preparadas. Por eso no santificó a los antiguos. No le dio la herencia a los antiguos, sino que los antiguos murieron como viéndola de lejos. Murieron viéndola de lejos porque Dios tenía planeado no perfeccionarlo a ellos individualmente, sino que tenía mejor plan. Y para que nosotros también fuéramos bendecidos en esa gracia, Dios lo retuvo para mejor resurrección. Entonces, pero no hay forma de entender esas cosas si no nos dejamos santificar por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios santifica. Pero es cuando tú te adentras, cuando tú comienzas a profundizar, cuando tú dices, bueno, pero en la orilla, los que están a la orilla, los nadadores de la orilla, siempre tienen espectadores. Pero los que nadan en agua profunda, hacia adentro del océano, siempre tendrán un puñito de espectadores, porque la gente le tiene miedo al peligro. Pero el temor que tiene a la gente de las Sagradas Escrituras, que es el mar donde tenemos que navegar en toda ciencia, conocimiento y sabiduría, es que no queremos chocar con la palabra. Es que cuando tú empiezas a adentrarte en la palabra, tú comienzas a chocar. Porque no solo el pecado que heredamos de Adán nos hace chocar con la palabra, sino que estando lleno de pecado, en el momento que decidimos leer las Escrituras, comenzamos a tener contradicciones internas. Comenzamos a tener pleito con Dios, porque evidentemente, siendo Dios santo y nosotros hombres pecadores, no vamos a estar muy a la par con Dios. No vamos a estar no vamos a ser muy amigos de Dios, evidentemente. Pero es una experiencia que la tuve yo, que la tuvo cada uno de nosotros. Cuando yo empecé a leer la palabra que santifica, yo comencé a chocar. Yo la leía hoy, mañana no la leía, duraba un mes sin leerla. Porque es que la palabra me estaba dando por donde yo no quería que me dieran. Me estaba trayendo a la luz lo que yo hacía en la tiniebla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todos tengan vida por medio de Él. Pero los hombres no quieren acercarse al Hijo de Dios porque todas sus malas obras les son reprendidas. Porque todo lo que está en la tiniebla le es traído a la luz para que sean purificados, Pero ¿por qué es necesario que la palabra nos traiga todo lo que está oculto a la luz? Es necesario para que la gente tenga testimonio de que antes andábamos en tiniebla, pero ahora somos iluminados por la luz del lucero resplandeciente de la mañana. Pero el apóstol Pedro sigue diciendo más. Dice que no desmayemos hasta que el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Pero es para los que escudriñan las palabras, para los que están buscando a Dios. El lucero de la mañana
tiene que llegar en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, escudriñar, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír a Moisés, oír a los profetas, oír a los apóstoles del Señor, para que ellos nos santifiquen a través de la palabra inspirada de Dios. Gloria a Dios. Porque solo hay uno que puede libertar. No hay otro. Dice Pedro mientras predicaba, dice Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre manifestado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Mahoma no le prometió salvación a sus seguidores. Buda no puede salvar, porque del único que se da testimonio verdadero de que resucitó de entre los muertos es de Cristo Jesús. Gloria a Dios. La palabra que santifica. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tomado dominio y control de mi mente y de mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto palabra en mi boca. Gracias, Señor, porque lo único que ha podido santificar, reprender y corregir mi mala conducta, mis malas acciones y mi mal genio ha sido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de escudriñar tu palabra, tú has derramado tu Santo Espíritu en mi vida, Señor. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Gracias porque los que han escuchado tu palabra han sido edificados, Señor. Que te sea tú glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Que este lugar sea lugar de adoración. Que este lugar sea lugar de alabanza. Que este lugar sea lugar donde se congreguen hombres y mujeres de fe, llenos de la palabra que santifica. Y que este lugar sea manifestación de tu mano poderosa, Señor, por medio de los prodigios y los milagros. Pero danos a entender, Señor, que no hay mayor milagro en nuestra vida que en poder entrar a tu reino glorioso, Señor. Danos a entender, Señor, que los conocimientos vanos de la vida no nos garantizan eternidad. Glorifícate, Dios. En esta hora declaro y decreto que este es santuario de tu gloria, Señor. En esta hora declaro inoperante e ineficaz toda obra de la tiniebla. En esta hora declaro que tu palabra está por encima de todo conocimiento. En esta hora declaro que tu palabra liberta los corazones. En esta hora declaro que tú eres el rey de este lugar y de cada familia que venga a este lugar y se someta a tu señorío. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde y que el Señor siga trabajando en nuestra vida. Hermano Wilson con nosotros. Alabado sea Dios. Sea Dios glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiénes desean la bendición para nuestro hermano? Alabado sea Dios. Jonathan Mendoza, con un mensaje poderoso, con un mensaje muy contundente, a modo de estudio bíblico, a modo de exhortación a la palabra de Dios. Ahora en este momento vamos a estar leyendo una porción para ser despedido de este lugar, jamás de la presencia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Voy a tomar una lectura en el libro, alabado sea el Señor, en el libro de San Mateo. Aleluya. El primer libro del Nuevo Testamento. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Leemos esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, el Señor Dios Todopoderoso. En el libro de San Mateo, capítulo 9. Aleluya. Verso. Gloria a Dios. Verso 32 hasta el 33. Aleluya. Gloria a Dios. Dice esa sagrada palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Alabado sea Dios. Dios reprenda al enemigo de la justicia. Sabemos de que esos fariseos envidiosos, religiosos de aquella época, envidiaban a nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. Por eso se expresaban de esa manera. Pero sabemos de que los milagros de Dios son reales y creemos firmemente al 100% en los milagros de nuestro Señor, de nuestro Mesías Jesucristo de Nazaret, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos a estar orando así para estar despidiendo este maravilloso y glorioso culto. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Sea Dios glorificado. Aleluya. Gloria a Jesús. Pueden ponerse sobre sus pies. Y me acerca un poco aquí al joven Jonathan. Alabado sea el Señor. Aleluya. Man, ayúdemele a... Gloria a Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a estar orando. Aleluya. Para que Dios haga la obra. Para que Dios fortalezca su vida de manera especial. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Padre Santo que moras en las alturas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Y tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Oh amado Padre Celestial. Como en los tiempos de Cristo y en los tiempos de los profetas, milagros sucedieron en el ambiente espiritual. Conforme a tu perfecta voluntad, Padre Santo, y conforme, Señor Dios, a lo que ha prometido a tus siervos, que le han creído a tu palabra firmemente, Dios. Aleluya. En este momento, Padre Celestial, mira, Señor Dios, a este joven llamado Jonathan, Padre Santo.
Él tiene un amor por tu palabra, oh Dios. Él siempre, Señor Dios, desde que se abrió este templo, ha tenido, Señor, el deseo de asistir a esta congregación. Y gracias a su tía, Señor Dios, y al Padre Santo, Él ha estado viniendo, Señor, a este templo, Dios. Por eso, Señor Dios, recompensa su vida, Dios. Fortalece su vida, Padre Santo Jesús de Nazaret. Clamamos, Señor, yo intercedemos, Dios, por Jonathan, Padre Santo, Dios, para que tú hagas con él conforme a tu perfecta voluntad, Padre Santo, Dios. Conforme a tu palabra, Dios, y a tus promesas, Jesús de Nazaret, como escrito está, de cierto os digo, las obras que yo hago, las hará también, aún mayor hará, porque yo voy al Padre Santo. Aleluya, gloria a Dios. Mira, Señor Dios, clamamos Dios por Jonathan, Dios. Sigue obrando en su vida, Padre Santo. Sigue obrando en su vida, que sea tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que sea lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo comienza a ministrar su mente, comienza a ministrar su corazón, comienza a ministrar su cuerpo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Alabado sea el Señor. Dale fuerza en las piernas, Padre Santo Dios. Desata la boca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Desata su lengua, Dios. Desarrolla su cerebro, Padre Celestial, Dios. Y comienza a trabajar, Señor Dios, en su esqueleto, Señor, en su anatomía, Padre Santo, Dios. Aleluya. Que aunque haya nacido, Señor, con esas dificultades, para ti nada es imposible. Y le creemos a un Dios grande y todopoderoso. A un Dios que hace milagros y que se manifiesta de manera especial. Alabado sea Cristo Jesús. También clamamos, Señor Dios, por su tía de manera especial. Sigue obrando, Dios, para que el Espíritu Santo siga tocando su vida, Dios, y se convierta, Señor, en una sierva del Altísimo. En una mujer, Dios, que alaba y glorifica tu nombre, Padre Santo, Dios. Sigue tocando su vida. Que el Espíritu Santo de Dios ministre su ser por el poder de la palabra. Padre amado, Padre Santo Jesús, sigue glorificándote, Señor, en su vida, Dios. Para que ella, Señor, se convierta, Señor Dios, en una ganadora de almas para Cristo. Que su familia venga a los pies de Jesucristo por vía de su conversión, oh Dios. Aleluya, y de su dedicación al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Clamamos, Señor Dios, por cada uno de los vecinos, Señor Dios. Aleluya. Seguimos orando, clamando, Padre Santo. Nada es imposible para Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Derrama tu gloria, Cristo Jesús. Derrama tu gloria. Clamamos, Señor Dios, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Jesús. Oh amado Padre Celestial, Dios. Nos despedimos de este lugar jamás de tu presencia, Dios. Bajo las alas de tu Santo Espíritu, Dios. Como dice tu palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, aleluya. Seguí la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, y bendecimos de manera especial, Dios, a tu siervo Jonathan Miguel Mendoza por este mensaje, Dios. Y cada uno de los hermanos presentes. Gracias, Señor Dios, porque la promesa, Señor Dios, de milagros y de que esto se llena es real, Padre Santo. Aleluya. Te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Alabado sea Dios. Saludaos unos a los otros. Alabado sea Dios. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Desde
iglesia. Ahora mismo le damos las gracias a todos los que estamos aquí presentes, que Dios bendiga este templo y esperamos que esto sea un canal de bendición para el sector de aquí del barrio Libertad, y le damos las gracias a todos los vecinos que nos apoyan y que Dios los bendiga. Dios le bendiga.